Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a enseñar cómo hacer este gnomo nórdico que la verdad es muy sencillo y muy económico de hacer. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Me encanta leer sus comentarios, saber que las ideas han sido de ayuda o que los tips que a veces les comparto durante todo el proceso les puede servir para sus propios muñecos. Hoy quiero agradecer a las personas que se encuentran en el chat. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todo ese ánimo que siempre nos dan en cada uno de los videos, a los miembros del canal, a las personas que compran nuestras revistas, a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Si tú nos quieres apoyar también, puedes hacerlo regalándonos tu me gusta, suscribirse en el botón rojo que es totalmente gratis, dejarnos sus comentarios y compartir este video en todas tus redes y con todos tus amigos. Todas estas ideas las compartimos con la intención de que puedan decorar muy lindo su hogar, sí, o su trabajo, pero también para que se ayuden un poco económicamente. Entonces esta es uno de esos proyectos en los que puedes trabajar, en los que puedes tener muy buenas utilidades, y entonces espero que me acompañes en todo el proceso para que aprendas a realizarlos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, vamos a empezar entonces con los materiales para que los conozcan cuáles vamos a utilizar. Aquí lo que tengo básicamente es fieltro en color rojo, verde oscuro, blanco, gris. También tengo una pieza de fieltro, o también le dicen pañolensi, de líneas en blanco y rojo, y una pieza muy pequeña porque es para la nariz solamente, entonces necesito solamente un pedazo pequeño de jersey lawn, piel de durazno, piel de ángel, duvetina, o también puede ser un dacron, ¿sí? O también está la polilicra. Lo importante es que es una pieza pequeña, entonces no va a ser la protagonista, por decir así, del trabajo como tal. Voy a necesitar también el algodón de relleno, que aquí lo tengo, y también un poco de guata o entretela, le dicen en otros lugares también, en otros países. La entretela es la que ponen en las sábanas con las que acolchan los vestidos de cama. Entonces esa es la entretela. Alfileres, agujas, silicona caliente, tijeras y los correspondientes a los colores. Si de pronto necesito algún material y no lo ven aquí, recuerden que toda la información de este proyecto lo dejamos en la descripción, en la parte baja, debajo del título. Allí dejamos toda la información de este proyecto. Y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas, entonces les voy a indicar cuántas piezas necesitamos. No les enseñé cómo se corta porque es muy sencillo, están todas cortadas a ras de molde. No deje tolerancias para las costuras ni nada porque voy a coser en puntada festón la mayoría de las piezas. Entonces para el gorro voy a necesitar 2 piezas, para los brazos 2 piezas, para las piernas 2 piezas, para los guantes 4, para las botas o botines 4, para la nariz 1, la base del cuerpo 1 y para el cuerpo 2 piezas. Las costuras la voy a empezar con el gorro. Voy a hacer puntada festón como les indiqué. Voy a utilizar el color blanco, corté una en color rojo y una en color blanco para darle un contraste de color al gnomo, y voy a empezar a coser primero lo que corresponde a la parte baja del gorro. Ya me van a ir entendiendo el por qué empecé por allí. Es una manera de unir las 2 piezas de tela, queda mucho más bonito, y el color, el contraste, decidí hacerlo con blanco para que también vean la costura. Bueno, aquí ya terminé lo que corresponde a la parte baja del gorro. Allí les muestro. Esta parte superior aún no la he cosido porque debo unirla. Entonces, por ejemplo, aún tampoco he quitado el hilo y la aguja, y esto es lo que voy a hacer ahora. ¿Listo? Miren que ya no voy a tocar para nada los alfileres que tengo puestos porque los necesito allí para que mantenga el color blanco, que es lo que está en el interior, lo mantenga fijo en su lugar. Voy a utilizar otros. En este momento voy a utilizar otros así
y ya luego retiro, ahora sí, retiro el que esté sujetando. Entonces así. Como aquí ya lo sostuve bien, ¿sí? Por eso es importante no soltar los alfileres anteriores hasta que no tengamos los que nos van a unir definitivamente el gorro. Entonces ahora sí voy a empezar a unir la puntada, la misma, toda la misma que he hecho durante todo el gorro hasta llegar a el extremo. ¿Listo? Entonces sigo cosiendo. Bueno, así queda el gorro, bien, totalmente cosido con puntada festón. Queda bien y ya listo. Podemos ponerle en el extremo si queremos alguna decoración, pero por ahora entonces ya lo tengo aquí terminado. Hago el mismo trabajo con el cuerpo. En el cuerpo lo voy a coser solo en los laterales. En la parte superior voy a dejar abierto para cuando sea el momento de rellenar, y esta es la base que también queda abierta para luego unirla al cuerpo, pero ahora seguiremos con ese paso. Por ahora lo que voy a hacer es hacer la misma puntada en los guantes. Por ejemplo, en los guantes voy a coser por todo este contorno excepto en la parte, ¿sí?, por donde queda la muñeca, porque por allí necesito rellenar. Entonces por eso por ahí no los voy a cerrar, y lo voy a hacer también de la misma manera en las botas, en los botines. Voy a coser por todo este contorno, y en la parte donde queda el tobillo, donde ingresaríamos la pierna, también lo voy a dejar abierto. Pero mientras tanto les voy a ir mostrando. Bueno, aquí ya terminé las botas. Como pueden ver, en la parte superior también le hice la misma costura para que quedara la continuación, y utilicé un verde diferente, un verde limón de contraste, para que hiciera el trabajo también decorativo en los botines. Entonces ya tengo, se puede decir que parte del cuerpo listo, y ahora voy a trabajar lo que corresponde a los brazos y las piernas. Voy a utilizar la guata o entretela. Ustedes, si quieren, pueden rellenarlo con algodón de relleno, es perfecto. Sino que estas piernas no las voy a rellenar de que queden gordas, quiero que queden delgadas. Entonces por eso el relleno va a ser poco. Voy a cortar la mitad aproximadamente de lo que queda, o lo que ustedes pueden hacer es cortar que permita coser. ¿Sí ven? Miren, aquí queda, y él permite hacer la costura, y no nos va a quedar
la guata también viéndose en esta parte. Por ejemplo, aquí tengo adelantado el otro brazo, miren, no va a quedar súper relleno, solamente es para que no nos quede demasiado flaca la pieza. Entonces lo coso y no se va a ver el relleno en la costura. Listo, que no, en ese caso, por ejemplo, no me gusta que se vea. Entonces ahí ya quedó. Lo mismo vamos a hacer con las piernas. Vamos a utilizar lo mismo, el mismo relleno, y lo vamos a coser de la misma manera como voy a hacer con el brazo. Bueno, ya cosí las piezas, en los extremos también para que quedara totalmente sellada. La guata queda en el interior bien acomodada, no queda mal o que queden grumos, no, queda perfecta. Ahora lo que voy a hacer, al igual que los brazos, aquí les muestro, esos son los brazos. Ahora lo que voy a trabajar es esta pieza de las piernas junto con el cuerpo. Entonces aquí lo que voy a hacer primero es introducir las piernas para que me queden como una sola pieza. Lo que debo hacer es acomodarlas aproximadamente donde quiero que queden. Entonces busco centrarlas. Y por ahora, o sea, una buena pieza, ¿sí? Aproximadamente unos 2 centímetros. Y por ahora lo voy a sostener con alfileres. Solo a una de las piezas del cuerpo, no es a todo el cuerpo. Ya les voy a mostrar igual para que lo vean. Y aproximadamente también la cantidad. Esperen, lo sujeto y les muestro cómo quedaría. Aquí. Bien, entonces aquí le puse el alfiler y si abro, entonces miren cómo está. Si tiene aproximadamente 2 centímetros en la parte interna del cuerpo y lo único que estoy haciendo es sujetarlos. No los he cosido aún. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él va a ir unido, las piernas van a ir unidas al cuerpo y a este sí lo voy a ajustar o sí lo voy a sostener por todo ese contorno con alfileres. Bueno, así he ubicado la base, miren que está en toda, y con los alfileres con los que sostuve la base y el cuerpo aproveché y también sostuve las piernas. Ya puedo soltarlas. Ya ellas quedaron ubicadas con los alfileres iniciales, ya se los quito, ya quedaron en la posición que necesito. Esta era la posición que necesitaba para que queden unidos al cuerpo de una vez y no se nos vayan a ver costuras extras. Voy a tomar entonces hilo de color gris o el que ustedes prefieran. Yo es porque estoy utilizando este tono y voy a empezar a hacer la puntada festón por todo este contorno. Lo voy a trabajar bien como he hecho en todas las otras piezas. Bueno,
Ya voy adelantando un poco la base y les voy a explicar cómo van a coser la parte que corresponde a las piernas. Miren que aquí le hice la puntada festón, sin importar que no fuera que yo estuviera encontrando solamente 2 telas. Aquí encontré 5, que son las 2 telas de color gris, la de la base y el cuerpo, las 2 telas de las piernas y la guata. Y así todo queda bien terminado. Miren que allí lo pueden observar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Introduzco como si estuviera haciendo la misma puntada en la parte baja y que me atraviese la tela. Igual si me fijo que no vaya de pronto a irse demasiado bajo o que vaya a descuadrarse la costura. ¿Listo? Entonces aquí voy con el hilo y me devuelvo. Miren que me devuelvo procurando seguir la línea de la costura. Me devuelvo, ¿sí? Puede ser por encima también de la tela, y hago la argolla. Voy a explicarla de nuevo. Aquí voy en la parte baja, aproximadamente dejando unos 4 o 5 milímetros. La introduzco, que cruce o que atraviese todas las telas. Miren que allí está, atravesó todas las telas. Saco la aguja, pero acá en esta parte no puedo alar totalmente porque necesito la argolla para que se haga el filete. Entonces lo que hago es devolverla. ¿Pero dónde la devuelvo? La devuelvo por encima, ¿sí? Por encima, por arriba. Y aquí aparece y hago la otra argolla. De nuevo, introduzco, jalo en la parte de atrás, dejo la argolla lista. Aquí está mi argolla. Miro atrás, me devuelvo pero en la tela de las piernas. Y aquí está. Ahí aparece, introduzco la argolla y la cierro. Pueden hacerla así para que quede continuo, para que se vea como más industrializado, que se vea más fino, por decirlo así. O si quieren pueden hacer la puntada recta y ya. Pero yo lo hago porque debo pulir y debo dar ejemplo de cómo se presentan estas piezas. Bueno, ya quedó listo, ya está totalmente cosido como pueden ver. Y en la parte frontal, por decir así, lo que se ve como tal del muñeco, bien cosido. ¿Listo? Ahora entonces lo que voy a hacer es rellenar el cuerpo, que el cuerpo me quede bien lleno. Y también voy a llenar los guantes y las botas, pero estos sí los voy a rellenar poco, ¿sí? O sea, los guantes y las botas no voy a exagerar en el relleno, sino que me quede un relleno intermedio. Entonces en este caso voy a rellenar y cuando ya esté totalmente lleno lo sellamos, lo sello o lo coso. Bueno, ya rellené las piezas. Miren que la base, el hecho de que esta base tenga esta forma, miren que nos permite que el muñeco se siente, pero esta lo vamos a poner o cuando queramos ponerlo en una repisa o en algún lugar donde nos queden las piernas colgando, quedan muy bonitas. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a sellar
puntada invisible o de la misma puntada que hicimos en todo el proyecto, podemos continuarla para sellar y cerrar. Bueno, ya sellada la pieza como tal, voy a pegar los botines a las piernas como los guantes a los brazos. En los botines les voy a enseñar en la parte interna. Si pueden ver, ellos no están rellenos hasta la bota, sino que solamente está relleno lo que corresponde al pie. Entonces lo que hago es introducir la pieza y pegarla con silicona. ¿Listo? Eso es para que me comprendan de que no van a ir totalmente rellenos. Miren, el otro zapato es igual. Y esto va a permitir que yo pueda introducir toda la pierna o mucha parte buena de la pierna y la pueda pegar. Esta parte, algo que de pronto mientras lo estoy haciendo se me ocurre, también si no quieren hacer las piernas, recuerdan el proyecto en el que les compartí las piernas de esferas de madera de los muñecos redondos, de los que el cuerpo era redondo. También lo pueden hacer si quieren, sino que a mí me gusta porque la apariencia de estos calcetines o estas medias de rayas me encanta, y más en los gnomos, entonces por eso le puse este estilo. Los pegamos y lo mismo vamos a hacer en los brazos. Los brazos, como pueden ver, tampoco están totalmente llenos. Aquí les muestro para que lo vean bien. Y va el brazo en el interior. Lo pego con cuidado, da igual lo voy a pegar, les voy a mostrar. Y así nos quedaría el brazo. Si quieren decorarlo con alguna trencilla o alguna cosa, perfecto. Entonces vamos a seguir con esto. Bueno, ya quedaron entonces pegadas las piezas, están las piernas, también los brazos. Decidí ponerle un poquito del cordón para barbas, ¿sí? Entre los guantes y el brazo para que quedara un poco más decorado el guante, pero es decisión de cada uno y si quieres ponerle millaré o otra cosa, lo puedes hacer. Ahora voy a poner los brazos, ¿sí? Y los voy a poner en este sentido. Aquí se ve perfecto, miren, así. En este sentido lo voy a poner, si quieren lo pueden poner derecho o mirar o abrazadito hacia el frente, ¿sí? Como ustedes quieran. Lo que pasa es que como este es un gnomo, las barbas tienden a tapar los brazos, entonces por eso no lo hago aquí. Si es otro tipo de muñeco que estuviéramos haciendo, lo podríamos hacer y quedan lindos. Pero como el gnomo tiene las barbitas, entonces no podemos ponerlas cruzadas. Voy a pegarlo con silicona. La que quiera coser puede coser. Yo sí lo voy a pegar con la silicona. Y recuerden que hay que sostener muy bien la pieza para que pegue. Bueno, ya aquí quedaron pegados los brazos, como pueden ver. Listo. Ahora lo que voy a hacer es trabajar la nariz, que no les había enseñado cómo trabajarla. Entonces tenemos la circunferencia, que ella también está entre los moldes. Ya les voy a decir exactamente cuál es la medida, como para que no se me pierdan. La medida es de 5 centímetros con 7 milímetros aproximadamente. Yo les miro, sí, 5,7, puede ser de 6, puede ser más grande si también la quieren más grande. Lo que voy a hacer es hacer
puntada intermedia, como pueden ver allí. Lo que hice fue coser una sí y una no en puntada recta para surcir o fruncir, como digan en su país, y así irle dando forma a la nariz. Entonces, si lo quieren más narizón, la hacen más grande. Y lo que hago es, con un poco de algodón de relleno, darle forma. Entonces aquí voy rellenándola. Si necesito más, pues pongo más y luego la frunzo o la surzo totalmente y luego la cierro, la coso. Bueno, así ya quedó lista la nariz. Empato en la parte de atrás para que quede ya, que no se nos vaya a soltar en ningún momento, y ya está este proyecto casi terminando. Ahora lo que más identifica, por decir así, a los gnomos es su barba. Entonces esta lana se llama lana velló o lana vellón y la encuentran en cualquier tienda donde vendan hilos o lanas para tejer. Allí la encuentran. Ella viene hasta de varios colores, pero la verdad yo siempre la he comprado solo blanca porque yo la utilizo más que todo es para mis santas o para gnomos. Si de pronto es imposible encontrarla, porque a veces hay personas que me escriben no la encuentro, en dónde la encuentro, y ya han buscado y por ninguna parte, en la parte superior derecha de tu pantalla te dejo un video donde te enseño a hacerla con lana escolar, ¿sí? Y lana escolar creo que en todas partes se encuentra. Entonces ese video les puede ayudar a hacer este tipo de lana. Lo que vamos a hacer, esta viene por 3 metros, viene en esta presentación así. Lo que voy a hacer es que en los extremos la voy a alar un poco, y al alarla ella queda como despeinada a las puntas. Esa es la idea para estos gnomos. Entonces la voy a anudar en el centro porque no quiero quemarme, entonces yo normalmente la anudo para pegar desde allí. ¿Listo? Así lo pego sobre el muñeco y no me quemo. Entonces de esta vamos a hacer varias piezas. Tengo que tener en cuenta el alto. Entonces cuando voy a arrancar, por decir así, la lana de la madeja, entonces siempre es como calculando lo que necesito para no ir a cortarlas o a irlas a alar muy largas y que luego se desperdicie. De esta voy a hacer varias, aproximadamente unas 10-15 piezas para poderla pegar en la barba del gnomo. Bueno, ya aquí tengo todas las piezas, aproximadamente tengo 11. Si me falta igual les diré si me faltó o no. Entonces estas las voy a pegar. También el truco del nudo, o que yo normalmente le hago el nudo, es porque, bueno, fuera de quemarme, es que cuando ya pego la pieza, si necesito quitar, porque de pronto está muy largo y necesito quitar un poco de estas barbas, entonces lo puedo hacer porque el nudo va a evitar que se me vaya a dañar la pieza. ¿Listo? Entonces voy a ubicar aproximadamente en la parte alta. ¿Listo? En la parte alta del cuerpo voy a empezar a ubicar estas lanas. Miren que es muy fácil con silicona. Si lo quieren en algún momento coser, sería en esta posición. Si en esta posición empiezan a poner la costura y empezarían a coser todos los pelos, por decir así, a un lado, así al contorno, perdón, y ya luego los bajarían. Yo los pego porque pues para mí es más sencillo ahora que les estoy explicando, y puedo terminar y compartirles rápido.
Bueno, aquí se ven despeinadas las barbas, pero después de que seca, ¿sí? Yo puedo, igual me apoyo, sostengo para que tampoco pues se vayan a arrancar y mi exceso de fuerza las vaya a dañar, pero esta es la idea, miren. Si las quieren más frondosas, ponen más. Si quieren que las barbas del gnomo sean más largas o sean más grandes o tenga más, le ponen más. Si ya saben cuál es la técnica, solamente es poner aquí y listo. Y ahora lo que voy a hacer es ubicar el gorro. ¿Listo? Miren cómo va quedando el gorro. No sé si ahí se aprecia. Bueno, ahí va el gorro. Y la nariz casi siempre va en esta posición. Miren cómo va dando la forma inmediatamente. Apenas uno ubica el gorro y la nariz, ya el gnomo queda listo. Entonces voy a pegar la nariz primero, mejor. La pego con silicona. Aquí puedo abrir un poco. Y sostengo hasta que esté bien seca. Bueno, así queda la nariz. Lista. Y ahora sí voy a proceder a pegar el gorro. Miren cómo entra en la parte de atrás. Igual les voy a mostrar de cómo queda. Aquí puedo aplicar silicona si quiero, para que la pieza ya quede lista. El gorro se encarga de tapar el trabajo de los brazos, de que los pegue en la parte trasera. Y aquí entonces yo lo acomodo bien, que quede sobre las barbas y lo pego. ¿Listo? Así queda entonces este gnomo. Si quiero en el extremo le puedo poner un cascabel, si quiero lo puedo hacer, o otro tipo de decoración. Ya les he enseñado a hacer unas flores de Navidad, unas flores de Nochebuena muy lindas. La verdad me queda muy satisfecha, he quedado muy satisfecha con este proyecto. Nos ha ido muy bien, lo han visto muchísimo y ha gustado muchísimo también. Y con esas flores ustedes pueden decorar lo que quieran. Miren que así queda el gnomo. Entonces lo voy a pegar. Y así he terminado este proyecto el día de hoy. Miren cómo quedan las piernas, las barbas. Sí, es un gnomo muy sencillo, la verdad es muy sencillo. Ahora le tomo fotos para que vean cómo queda en plano completo, porque aquí en este momento no me permite la cámara hacerlo. Lo voy a bajar también, que aquí lo puse en una pieza de icopor para que vean si lo pueden sentar o cómo puede quedar colgadas las piernas o las paticas, como ustedes le quieran decir. Las piernas para mí está bien. Le puse de decoración la flor de Navidad que ya les enseñé, se las enseñé a hacer en color plata y blanco, quedan muy bonitas, pero entonces era aquí para que le decorara un poco. Entonces aquí ya lo bajo más, lo pongo con las piernas cruzadas y miren, en la parte de atrás se tapa el gorro las imperfecciones que haya tenido por todos los brazos, se pega muy bien. Tiene esta aleta de gorro que me encanta. Si lo quieren más derecho, el gorro lo pueden dejar, o en la puntica, si quieren lo doblan. Este es un gnomo sencillo, ¿sí? Es un gnomo sencillo que ustedes pueden poner en práctica. Lo voy a bajar un poco aquí. Lo pueden poner en práctica y la verdad que pueden hacer varios en un solo día. Es muy rentable porque no es costoso los materiales y porque se trabaja rápido. Entonces aquí les dejo esta idea, espero que les guste, que la pongan en práctica y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.